en la eternidad, le damos las gracias por la vida, la salud que usted nos concede. Le agradecemos, Señor amado, por darnos siempre la energía, la buena salud, para realizar todos nuestros quehaceres diarios, Señor, en nuestros trabajos, en el hogar, en los estudios, en cada lugar donde se encuentran sus hijos y que están haciendo una actividad y siempre podamos mostrar nuestra buena conducta delante de aquellos hombres que nos miran y que quieren vernos realmente que somos sus hijos. Nos rogamos siempre también, Señor, si en algo le hemos ofendido, que sea usted perdonándonos, ya sea en una mala actitud o en un mal pensamiento, en una conducta, Señor, incorrecta. Rogamos siempre de su perdón para que nos ayude a cada día, Señor, ir mejorando como persona, como cristiano, como hijo suyo. Agradecemos también, Señor, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han tenido a bien de conectarse para estar aquí con nosotros participando de esta enseñanza que trae nuestro hermano Andrés. Gracias, Señor, y damos también porque usted lo ha llevado con bien a México, allí estar con su familia, y ha dejado este tiempo para compartir con nosotros de su enseñanza. Que sea usted siempre, Señor, bendiciendo la vida de tu hermano junto a su esposa, Señor, que ha perdido un familiar, y están allí ellos para mostrar el consuelo que necesita la familia, para animarles, para que puedan también ellos considerar su palabra en sus vidas. Damos gracias, Señor amado, porque siempre nos da la oportunidad para enseñar, para predicar su palabra. Esperando siempre, Señor, que de nuestra boca salga palabras, Señor, con esperanza, con salvación, para aquellas personas que escuchan, Señor, de cada uno de nosotros. Padre bendito, oramos por los enfermos, por nuestra hermana hija, Señor, su salud, para que la cuide, la proteja, que pueda recuperarse. Por nuestra hermana Sonia también oramos por ella, por su buen ánimo, su salud, cuide siempre de ella. Por nuestra hermana, Señor, nuestra hermana Cindy, también oramos por ella, que está trabajando, Señor, allí en Laja, que usted pueda cuidar de ella también y le dé buen ánimo, Señor, para servirle. Por nuestra hermana Sandra y su familia, agradecemos siempre por el cuidado que brindas a ella y a sus hijos, Daniela, la hermana Daniela, Constanza, Señor, a Eduardo. También, Señor, que cuida de mi madre que está en Argentina, junto a nuestra familia, damos gracias por ellos también, por mi padre, por mis hermanos, gracias, le damos siempre. Y también por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Andrea, por nuestro hermano Sebastián, nuestra hermana Violeta. Agradecemos siempre, Señor, el cuidado que brinda de nuestras vidas. Ahora queremos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, que podamos escuchar y estar atentos a su palabra para edificarnos nosotros con nosotros. Le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermano Marcos. Gracias por sus oraciones. Gracias, hermanos. Gracias también a ustedes por las oraciones, aquellos que supieron del suceso, de la pérdida de un ser querido, la hermana de mi esposa. También gracias por los que estuvieron al pendiente del viaje. Estamos aquí en México ahora, en un lugar que se llama Matamoros, y esta es la casa de mi cuñada menor, que también es una doliente. Y salió mi esposa y ella salieron de compras hace un buen rato, pero yo sé que las mujeres se fascinan las compras. Yo todavía estaba tratando de ver si el internet trabajaba o no, y pues posiblemente regresen en el trayecto de este estudio. Así que si ven ahí por ahí una interrupción de alguien que pasa, no se preocupen, por favor, y disculpen. En esta ocasión voy a presentar un estudio sumamente sencillo, pero muy útil, especialmente para cuando queremos conocer a un personaje bíblico, que es algo que todo cristiano
en determinado momento debe hacer o quiere hacer, saber más de cierta persona de la Biblia. Y más que nada que este hombre tiene una participación muy relevante en el escrito de la Biblia. Es parte fundamental en la Sagrada Escritura, y tuvo una participación con hombres tan importantes como Pablo, Pedro, Bernabé. Estamos hablando de hermanos de la primera generación, y este hermano del que vamos a hablar hoy estuvo muy cerca de ellos. Así de que si alguien conocía de lo que hizo el Señor Jesucristo, eran estos hombres que acabo de mencionar, y este hombre anduvo muy cerca de ellos. Este hombre se llama Marcos, conocido también en las Sagradas Escrituras como Juan Marcos. Cuando yo empiezo el estudio del Evangelio de Marcos, siempre aconsejo que conozcamos lo más posible de la persona que nos está dando ese escrito, porque de esa manera conocemos más la dirección hacia donde estaba apuntando, y conocemos más que es fidedigno por quién lo está relatando. Y pues les voy a hablar de Marcos porque sé que aunque ustedes lo conocen, quizás haya algunos detalles de este personaje que no conozcan y que son muy importantes. Todos los detalles de un personaje son importantes. Entonces, cuando vamos a hablar del Evangelio de Marcos, tenemos que conocer al personaje principal que está encargado de llevar a cabo ese escrito. Y hablando de Marcos, pues si leemos ahí en Hechos capítulo 12, empezando la lectura ahí en Hechos capítulo 12 y versículo 12, por favor. Hechos 12, 12. Dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Versículo 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Bueno, y ahí sigue la historia de ese evento en la vida de Pedro. Pedro encarcelado por Herodes juntamente con Jacobo. Jacobo es guillotinado, le mochan la cabeza, y esa misma esperanza tenían muchos acerca de Pedro, de que también fuera cortada la cabeza de Pedro. Pero un ángel del Señor le libera de la cárcel, y Pedro se encuentra tocando a la puerta de María. Esta María era madre de Juan Marcos. Entonces ahí encontramos que la madre de Juan Marcos era María, que prestaba su casa para que la iglesia hiciera oración, porque ahí dice la palabra de Dios que estaban reunidos haciendo oración por ellos, especialmente por Pedro, que quedaba vivo. Ahora, ahí encontramos pues que este Juan Marcos era hijo de María, y encontramos también que era una familia acomodada. ¿Por qué? Porque cuando Pedro toca la puerta, quien va a abrir la puerta es una muchacha. Este era un calificativo común para decir una sirvienta, una sierva de esa casa. Por lo tanto, María, la madre de Marcos, tenía al menos una sierva a su servicio, y la casa de María servía como lugar de reunión. Así de que encontramos a una persona que tenía algo de holgura económica. Pero aparte, la Sagrada Escritura nos habla de un hombre allá en Hechos capítulo 4. Si vamos ahí, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, por favor.
Hechos 4, versículos 36 y 37. Hechos 4, 36 y 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, ya vimos a María, ya vemos la relación con Juan Marcos y vemos también un dato importante de una familia acomodada. Y ahora vemos a este hombre llamado José, pero también tenía el sobrenombre de Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este José o Bernabé vendió una heredad y trajo el costo de esa heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. En otras palabras, este hombre llamado José o Bernabé, que es más conocido Bernabé, dio como ofrenda una heredad que tenía, porque todo el costo, todo el precio de la heredad lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué tiene que ver Bernabé o qué tiene que ver José con Juan Marcos? Bueno, resulta de que este Bernabé era familiar de Juan Marcos. Algunas traducciones lo traducen como primo, algunas traducciones lo traducen como tío. Pero la verdad de las cosas es que por la edad creemos que era tío de Marcos, aunque también la misma palabra se traduce como primo. ¿Por qué sabemos que Bernabé era tío de Marcos? Por lo que dice la palabra de Dios en Hechos 12:25. Hechos 12:25, para hacer la conexión de más adelante, dice ahí, por favor, Hechos 12:25. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, ahora vemos a Juan Marcos relacionándose con Bernabé y con Saulo, que viene siendo Pablo el apóstol. Y dice la palabra de Dios en los versículos siguientes, 13 del 1 al 5, por favor, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí vemos una situación de hombres que estaban entregados al servicio de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, y entre estos hombres se encuentra Bernabé y se encuentra Saulo. Saulo pues tenía relativamente poco tiempo de conversión y se menciona junto con Bernabé porque es Bernabé el que presentó a Saulo ante los hermanos. Ahora aquí la situación es que ellos son escogidos por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a muchas partes de la región. Así de que ahí empieza a fabricarse lo que se llama en las Sagradas Escrituras, o lo que se menciona en subtítulo, como el primer viaje misionero. Y dice la palabra en el versículo, dice que también Juan Marcos estaba con ellos. Dice los versículos que siguen, en 13:13, por ejemplo, 13:13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí nos da un dato muy importante, que Pablo y Bernabé inician este viaje misionero y yendo ya considerado avanzando algún espacio de camino, Juan Marcos llega a un lugar conocido o cerca de un lugar conocido y dice: yo me voy.
me voy para Jerusalén. Y entonces deja solos a Bernabé y a Pablo. Pero hermano Andrés todavía no nos dice cómo es que Bernabé era familiar de Juan Marcos. Bueno, es que todo esto tiene que irse hilando de tal manera que lleguemos al punto donde se declara el parentesco de estos dos personajes. Siguiendo la lectura, ahora veamos capítulo 15, versículos de 37 al 40, por favor. Hechos 15, del 37 al 40, por favor. Y dice ahí la palabra de Dios: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, el primer viaje misionero que tuvieron Pablo y Bernabé, o Saulo y Bernabé, fue tan exitoso, ¿verdad?, que tenían ánimo presto con Dios para iniciar otro viaje. Y así lo planean, pero Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos. Y a Pablo no le parece eso, porque Juan Marcos se apartó de ellos cuando iban en el primer viaje. En otras palabras, si coloquialmente pudiéramos decir que los dejó tirados, ¿verdad? Habiendo un trabajo para los tres, pues los dejó a ellos dos solos. Entonces a Pablo ya no le pareció bien que Juan Marcos los acompañara, porque se había separado de ellos antes de concluir con el primer viaje misionero. ¿Sí? Así de que aquí vemos pues a estos hombres separándose por causa de este hombre que al parecer, según el criterio de Pablo, no era conveniente que fuera con ellos porque los había dejado en el camino. Bernabé posiblemente no tenía la misma opinión que Pablo, porque el lazo familiar pues es fuerte e influencia mucho. Entonces aquí de paso pudiéramos decir que debemos de ser muy observativos de cuando hay problemas, ¿verdad? Y especialmente si hay involucrado a alguno de nuestros familiares, siempre tengamos en cuenta de que el lazo familiar es muy influyente. Entonces puede cegarnos o puede hacernos tan blandos que pequemos. No digo que Bernabé pecó, porque la palabra de Dios no lo dice. También pudiera ser que Marcos tuvo esta falla notoria para Pablo y pecó en ello, pero no sabemos exactamente si se le acusó de pecado y la iglesia le dijo te tienes que arrepentir. No sabemos, porque no nos lo dice la escritura, pero lo que sí nos dice es que a Pablo no le pareció llevar a él a este segundo viaje, que se había separado de ellos. Pero más adelante encontramos de que ya estamos hablando cerca del año 60, mientras que en el año 50 más o menos fue cuando se hubo aquel distanciamiento con Bernabé y Pablo. 10 años después, más o menos, es cuando vemos que hay una expresión diferente hacia Juan Marcos por parte de Pablo. Dice en Colosenses 4:10, por favor. Colosenses 4:10. Y dice la palabra de Dios ahí, amados: dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos,
el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Mientras que yo, leyendo Hechos, capítulo 15, me quedé con un amargo sabor de boca, porque vi ahí a un hermano traicionero, o hasta cierto punto traicionero. Cuando leo Colosenses, capítulo 4, versículo 10, me vuelve el dulce sabor en mi boca, sabiendo que este hombre ahora es aprobado por Pablo, de tal manera que lo recomienda con los hermanos y les encarga que lo reciban. ¿Pero qué tiene que ver eso con el parentesco de Bernabé y de Juan Marcos? Pues es que aquí lo declara Pablo. Por primera vez lo encontramos en la Sagrada Escritura. Dice el sobrino de Bernabé. En la versión Reina Valera, en otras versiones dice el primo. Podemos discutir los términos adelfos o el otro término que no recuerdo bien el otro término qué nombre tiene, pero los dos términos se usaban de una manera alternativa. O sea, de hecho no había tanta distinción de nombres, de parientes, como los hay ahora. Pero bueno, ahí está pues que Marcos era sobrino de Bernabé, y Marcos, habiendo abandonado a Bernabé y a Pablo en su primer viaje misionero, ahora en la carta a los Colosenses, más o menos 10 años después, Pablo está recomendando ampliamente a Marcos. Dice otro versículo, por favor, 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11, por favor. Dice la palabra de Dios: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Una segunda parte donde Pablo se refiere a Marcos y que queda escrito para nuestra investigación es esta, donde Pablo está pidiendo que lleven a Juan Marcos a su presencia y está diciendo ¿por qué? Porque me es útil para el ministerio. Usted puede ver ahí, amado, amada hermana, que posiblemente Marcos falló en un momento débil. Pero luego puede ver cómo este hombre se levantó a tal grado y demostró su fidelidad a Dios de tal forma que aquel que lo había calificado como un desertor del camino para la evangelización, ahora lo recomienda ampliamente como una persona que es útil para el ministerio de Dios. Esto debe de causarnos alegría, porque no nos quedamos con el trago amargo de pensar que Marcos era un traidor. Ahora dice la Escritura, ya un último pasaje de que habla de Marcos, la Sagrada Escritura, y si usted encuentra un pasaje aparte de estos que hemos citado que hablen de Marcos, se lo agradecería mucho si me lo hace saber, porque lo quiero añadir a la lista. Primera de Pedro 5:13, por favor, dice. Primera de Pedro 5:13. Dice la palabra de Dios: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Encontramos una referencia que el apóstol Pedro hace de la iglesia donde muy posiblemente él era anciano, y del lugar desde donde está escribiendo al menos la primera carta, y hace referencia de que esa iglesia están enviando saludos a los hermanos expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, etcétera. Pero también dice: Marcos está conmigo, le saludan, y lo menciona como su hijo.
Por segunda vez, amados, vemos a Pedro cerca de Juan Marcos. En la primera parte que leímos, en el primer versículo, oímos por boca del escritor del libro de los Hechos que Pedro estaba tocando a la puerta de María, la madre de Juan Marcos. Ahí hay una relación de Pedro con Juan Marcos. Y ahora que Pedro está escribiendo, estamos hablando también de 10, 15 años, o posible un poquito más de 15 años después, está mencionando a Juan Marcos con él y lo menciona como su hijo. Esto es muy importante, hermanos, porque cuando un apóstol mencionaba a alguien como su hijo, simple y sencillamente se estaba refiriendo a la adopción espiritual. Pero esa adopción espiritual y ese nombramiento solamente podía hacerse llevar a cabo por la relación tan íntima que existía en uno y en otro. Así como Pablo llama a hijo a Timoteo, a Tito, y vemos la gran relación que tenía con ellos, y también también habla acerca de Onésimo, hermanos. Perdón, no es Onésimo, ya se me olvidó el nombre, hermanos. A ver, acuérdenme. Del que le escribe la carta. Sí, es Onésimo, ¿no? El que encontró Pablo y lo evangelizó, que lo menciona como su hijo. Onésimo en la carta de Filemón. Entonces veamos ahí que hay algunas menciones en cuanto a hijos que no son hijos de sangre, sino más bien son hijos espirituales, y es por la relación tan cercana y tan íntima que tienen uno con otro. Entonces encontramos ahora a Marcos relacionado con el apóstol Pedro, de tal manera que Pedro le llama su hijo. Su hijo. Amados, cuando Juan Marcos escribe el Evangelio, habla a los gentiles, pero no está hablando a cualquier gentil, sino que directamente le habla a los romanos y descubre ante ellos que Cristo es el Hijo de Dios en el primer versículo de Marcos. Se cree históricamente, hay hermanos que lo avalan, entre ellos el hermano Wayne, de que Marcos escribió a los judíos, Marcos escribió a los romanos, Mateo escribió a los judíos y Lucas escribió a los griegos, mientras que Juan escribió a todos, hermanos, a todos, especialmente a los judíos, pero era un lenguaje para todo mundo. No llevaba una dirección precisa, sino que era para todo, era general. Pero nos llama la atención esto de Marcos. Dice el hermano Wayne, fíjense un comentario que rescato del hermano Wayne. Dice, comentario acerca de Juan Marcos. Vemos a este hombre en contacto cercano con hombres inspirados por más de 30 años. Sin duda fue testigo ocular de eventos milagrosos y tal vez testigo ocular de eventos aún en la vida posterior de Jesús. O sea, después de que Jesús después de que Jesús se fue. Fue antes de que Jesús se fuera y después de que Jesús se fue. Ahora, él oyó la predicación de Pablo, de Pedro, dos apóstoles, como también de Bernabé, por un tiempo extendido. Así de que este hombre, así como lo dice el apóstol Pablo, me es útil en el ministerio. A nosotros, amados hermanos, nos es útil en cuanto a contarnos la historia de Cristo. Usted puede ver el Evangelio de Marcos, es un evangelio sumamente resumido a comparación de Mateo y de Lucas y aún de Juan, pero tiene un gran contenido, hermanos, ese evangelio, que cuando uno lo estudia, entendemos por qué el lenguaje tan compacto de este escritor. Lección. Podemos llegar al momento, o puede llegar el momento, en que nosotros desagrademos a Dios por alguna situación. Pero tenemos la oportunidad de levantarnos como lo hizo Marcos. Cuando estudiemos el Evangelio de Marcos, sepamos de su persona, para que ese Evangelio, al momento de estarlo estudiando, sea de mejor provecho.
Gracias por su fina atención, amados hermanos. Y como siempre lo digo, si alguien de los que van a escuchar, si alguien de los que están escuchando cree que debe de hacer arreglos con Dios, es un momento perfecto, hermanos, para hacerlo. Dios les bendiga y muchas gracias por su fina atención. Damos lugar así a nuestro hermano Marcos. Muchas gracias, hermanos, por la lección. Hablando de este joven Marcos, no sé si tienen alguna pregunta los hermanos allí, voy a dejar lugar a ellos. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quieran compartir con el hermano? Siempre es bueno poder conocer a los escritores, en los casos de los evangelios. Y como bien decía nuestro hermano Andrés, Marcos escribió el Evangelio de Marcos. Y algo que yo puedo rescatar de estas lecciones, como Marcos siendo joven, nos dice allí cuál fue el problema. Nosotros podemos ahí como adivinar probablemente, pero yo creo que una de las cosas que pudo haberle pasado a Marcos, que era muy joven, probablemente no estaba preparado para enfrentar un viaje de esta calidad potente, muchos problemas, mucha dificultad para el viaje de Pablo con Bernabé. Y yo creo que por ahí como que tuvo un poco de miedo, inseguridad, y por eso abandonó el viaje y no soportó toda la presión que significa el hecho de viajar, y más en esos tiempos que los judíos no eran muy cariñosos, eran bien exigentes y también eran muy celosos de su ley. Por lo tanto, yo creo que por ahí pasó un problema Marcos y regresó a Jerusalén. Y ya en el tiempo, como dice otro hermano, pasaron casi 10 años, y en esos 10 años yo creo que él también maduró, aprendió y vio la gran responsabilidad que significa el hecho de poder salir a predicar a otros lugares, con otras culturas, con otro ambiente. Y yo creo que ahí Pablo vio realmente que había cambiado. Por eso lo llamó. Por eso le dio visión y trabajo a este joven Marcos. Esa es la lección que yo salvo, y creo que también una lección para nosotros. A veces los viajes son buenos cuando uno es joven, pero también hay que estar preparado para poder enfrentar situaciones difíciles. Y si uno no está preparado, obviamente que por ahí lo puede también hacer caer o faltar, como pasó con el caso de Marcos. Y creo que es una experiencia para todos. O sea, por eso a veces es bueno que los hermanos y las hermanas puedan tener la posibilidad y la oportunidad de viajar a otros lugares, viajar para poder predicar, para poder enseñar. Yo creo que tienen que aprovechar esa oportunidad para poder también experimentar, porque a veces los viajes te enseñan mucho, porque tú ves otras realidades que no ves en el lugar donde estás. Porque uno cree que en todo lugar es la misma cosa, ¿no? Hay lugares donde hermanos pasan mucha necesidad, sufren mucho, tienen muchas dificultades, no tienen buenos maestros, no tienen a veces hermanos que les ayuden fielmente, son lugares muy difíciles, complicados, y a veces eso no se mira. Entonces, como uno está en cuatro paredes y uno está bien, tiene sus comodidades, está en su ambiente, pero cuando uno saque de ahí, realmente es mucho más difícil enfrentar otras situaciones. Tiene su camita, ¿no es cierto? Ya la conoce, pero cuando uno sale a un lugar a predicar, no sabe con qué sorpresa te vas a encontrar. Así es. Así que agradecemos a nuestro hermano por la lección, por recordarnos un poco cómo fue la vida, en pocas palabras, de este escritor Marcos, que se llamaba Juan Marcos. Así que para que nosotros podamos también seguir aprendiendo más de la vida de los
Adelante. Muchas gracias, hermano, por el estudio. Yo creo que en la edad que sea, joven o adulto, nosotros nos equivocamos y nuestra vida no es como una línea recta. Yo creo que siempre nos vamos hacia los lados. Y aquí es un ejemplo, como dice el hermano, que las cosas, tal vez en un minuto, nos podamos molestar con alguien o cometer error ante nuestro Dios, pero que aunque sea pasado el tiempo se puedan arreglar las cosas y podamos inventar el camino, porque si bien es cierto para los jóvenes es súper difícil el encuentro y sobre todo estos tiempos, lo veo y lo hablo harto con mi hija, le digo que a veces me da mucha pena esto que están viviendo este tiempo, el estar encerrados, estar solos. Y el otro día hablábamos, pues yo le decía que era como, leíamos el hecho cuando Pedro caminó, o sea, cuando Jesús caminó sobre las aguas, y Pedro igual lo quiso hacer. Y entonces yo le decía que es lo mismo en nuestras vidas, porque uno, si miró para el lado, se equivocó, se hunde. Y así es nuestra vida diaria, que nosotros cometemos errores. Somos humanos, vemos a lo largo de la Biblia todos los grandes hombres de Dios se equivocaron. Y nosotros no estamos exento a eso. Pero lo importante, como dice el hermano, que nosotros debemos inventar, ¿no es cierto?, nuestro camino y darnos cuenta cuando nos equivocamos y arreglarla. Así es, hermana. Gracias a Dios, hermana. Buen comentario. Amén. Gracias. Gracias, hermana Santa. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Nadie más? Bueno, no hay más comentarios. Solamente agradecer a nuestro hermano Andrés, a pesar del viaje, ha tenido una buena disposición de compartir con nosotros la enseñanza en esta tarde. Agradecemos tremendamente a nuestro Dios, a nuestro hermano, por el servicio que presta a la obra donde ellos proponen, como también con nosotros, que ya son varios los meses ya que está con nosotros, ya lo consideramos como un miembro más de la Iglesia Tierra. Así que agradecido, hermano, y esperando que su familia pueda superar el momento. Siempre es doloroso la partida de un familiar, y esperando que su visita, presencia allí pueda ser de consuelo y de ánimo para la familia. Manifieste nuestro cariño, nuestros saludos a su esposa y a toda la familia de su esposa. Seguro que sí, hermano. Vamos a orar a nuestro Dios y voy a rogar a mi hermano Enrique que nos dirija, hermano, con la última oración para despedirnos de este estudio bíblico que hemos tenido. Muchas gracias, hermanos, a todos. Amén. Dios Todopoderoso, te traiga ya los chicos que vamos en oración entera y no con tus hijos. Y dándole gracias, Señor, por la protección que tenía con nosotros en este día. Dale gracias por la salud de la vida, dale gracias, Señor, por el trabajo, dale gracias por los presidentes, dale gracias también, Señor, por haber apartado tiempo necesario esta tarde para podernos unir a la distancia con el hermano Andrés. Te damos gracias, Señor, por traernos de este camino esta tarde. Dale gracias también a todos los hermanos que se han podido conectar para poder estudiar este programa, y también dale gracias con los hermanos que no se han podido conectar, que conocen sus motivos, Señor, para pedir que así nos permite y nos podamos reunir nuevamente mañana, Señor, para volver a estudiar tu palabra. Todo esto se lo pedimos, oramos por mérito del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Saludes. Sí, seguro que sí, hermanos. Gracias. Saludos de los hermanos. Sí. Muchas gracias.
los hermanos les mandan muchos saludos y que reciban pronto consuelos. ¿Ya acabé? Nomás que, discúlpame, aquí hice aquí un escenario improvisado. Es que la luz allá me pegaba y nomás se veía como un rayo por lo de la ventana. Ah, no. Y entonces aquí, mira, aquí y hasta salió ese paisaje ahí bien suave. Ah, hoy estoy viendo los cuadros. Se miran los cuadros. ¿Aquí tenías esto, Elia? Sí, ¿verdad? Sí. Ahí sí. Tiene un poquito de agua, ¿verdad? Ah, sí, ahí sabe un poquito, quién sabe si está haciendo así. Trajiste semillas. ¿Pasó? ¿No? ¿Qué Oh. trajiste? Sí, mira. Pero son las 12 cada una, se me hace bien caro. Estamos hablando de 50 centavos, de 30 centavos. ¿Oh, sí? 30 centavos la bolsa. Oh, no, es que se me hace bien caro a mí ahorita, yo no sé ni qué. 30 centavos, no, o sea, que haz de cuenta que te dan 3 de estas por $1. Ay, hubiera comprado más, ¿verdad? Ven a comprarle todas. ¿Dónde? Sí. Mi vecino. Es que allá compramos una bolsita de estas, te cuesta ya como, pone unos 50 de perdidos, una bolsita, y no están tan ricas como estas. De unos $50 estamos hablando de 30 pesos. No cuesta más de $2. Las de... No, pero esta cuesta como unos 50, así de este tamaño, ¿no? No, yo digo las que compramos de la... ¿Cómo se llama? De la costeña. Ay, y es que no, yo ya no sé hacer cuentas de... Mira, ahí está saliendo todo y yo estoy grabando. Debería de cortarle